años he visto toda clase de especies, toda clase de comportamientos y ciertas cositas medio alarmantes, por no decir mucho. Así que, por eso mismo es que mi charla se llama como se llama: la huella plástica en la vida marina. Lo conocemos por muchas formas. El quinto planeta más grande del sistema solar, el tercero más cercano al Sol, el único que conocemos capaz de albergar vida, nuestro hogar, el planeta Tierra. Puede que mucha gente no se interese mucho en la clase de historia y todo eso, pero a mí me interesaba muchísimo aprender del ayer, porque entender el ayer te ayuda a entender mejor el hoy. Por eso es que, además de los bichos, he leído mucha historia, prehistoria. No mucha gente sabe que nuestro hogar tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad. Y de esos 4.500, 3.500 ha sido el único hogar conocido de la vida. Ahora, comparen eso a cuánto tiempo ha existido nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. 200.000 años. No sé, es difícil hacerse una idea exacta de cuánto es eso. Así que imaginemos que todo ese tiempo, todos esos millones de años, los comprimimos dentro de un reloj de 24 horas. Las primeras formas de vida de nuestro planeta aparecerían a las 4 de la madrugada. Ahora, ¿dónde caemos nosotros en ese reloj? Eso es todo. Los últimos 3 segundos antes de la medianoche. Así de nuevo somos en el barrio prácticamente. 3 segundos y miren todo lo que se ha hecho, tanto lo bueno como lo malo. Así que, como dije anteriormente, durante estos 8 años he sido testigo de muchísimas cosas, incluyendo el tema de la polución, por supuesto. En todo ese tiempo, si ya nosotros mismos como especie parecemos nuevos, tan solo en los últimos 200 años tuvimos una invención revolucionaria, que es la baquelita, el primer plástico completamente sintético. En su momento fue casi que un hit tan grande como lo fue la revolución industrial, porque por primera vez teníamos a nuestro alcance, a nuestra disposición, un material que parecía que era capaz de cubrir todas nuestras necesidades. Era fuerte, era ligero, extremadamente maleable, hasta el punto que, de hecho, igualmente, durante las 2 primeras décadas no se hizo mucho con él. Hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando de repente la diversidad de uso del plástico se disparó. Se empezó a utilizar en paracaídas, en jeeps, en fin, la urgencia del momento y el conflicto que tenía lugar necesitaba mucho de algo como esto, y con el paso del tiempo ese chispazo original no hizo nada salvo incrementar más y más y más y más en todas las cosas en las cuales hemos utilizado plásticos. Hoy en día, en la actualidad, hay plásticos en todo. Hay en nuestra ropa, en nuestros vehículos, incluso en satélites orbitando en el espacio. Así de clave ha sido el plástico en el desarrollo de la civilización moderna como la conocemos, con un punto crítico que pasamos por alto por mucho tiempo: no es biodegradable. Ese tema, sumado al hecho de que se ha empezado a hacer una gran cantidad de cosas cotidianas, desde platos y vasos hasta artículos tecnológicos como audífonos, utilizando muchísimo plástico, ha hecho que la cantidad de cosas, la cantidad de desechos que producimos, no sé si cruzó la línea roja o estamos peligrosamente cerca de tocarla. En alguna de esas dos estamos, pero
No es tarde todavía para generar esos cambios. Pero me estoy adelantando un poquito. Para tratar de poner un poquito más en contexto, hay que empezar desde mi propia perspectiva, lo que yo mismo he vivido. De ahí que entra en juego la pregunta seria, que es lo que motiva nuestra charla, o al menos mi parte de la misma. ¿Cómo diantres afecta todo eso a nuestra fauna marina? Bueno, tuve un total de 5 o 6 experiencias que me lo han dejado más claro que el agua, pero elegí 3 para compartir con ustedes para que se hagan una idea, antes de ir ya más a datos técnicos científicos confirmados por la UICN, la Organización de las Naciones Unidas, entre otras fuentes fiables que lo confirman. Comencemos por un clásico que habita en nuestras costas, Artocephalus australis, nuestro confiable y muy abundante vecino, el lobo marino sudamericano o lobo de 2 pelos. Una especie de mamífero abundante en toda la costa, desde el Chuy hasta casi que las costas de Colonia, donde se pueden ver descansando en puntas rocosas de todo el litoral sur. Un animal abundante, de hecho, la colonia más grande reproductora de América del Sur de lobos o leones marinos está en la de la isla de Lobos. Pero, ¿qué pasa? Los lobos marinos, a diferencia de los leones marinos, que son los que se ven en los puertos, pescan bien en mar abierto. Los que vemos descansando en las puntas rocosas por lo general son los animales jóvenes que están aprendiendo a pescar. Así que, como resultado, no debería ser sorpresa que hayan casos como este. Año 2018. En uno de los múltiples días en los cuales estuve en el centro de SOS Rescate de Fauna Marina, justito cuando llego poco después, nos llaman por un ejemplar de lobo marino malherido, ubicado en las puntas rocosas del bañere de Playa Verde, en Maldonado. Así que me invitan a ir de acompañante con cámara en mano para registrar. Por supuesto, tuve que aceptar. Llegamos, inmediatamente vemos el animal allá a lo lejos. Hago uso del zoom de la cámara y veo que el animal tiene prácticamente todo un pedazo de una red de enmalle, las cuales son ilegales por cierto, profundamente incrustado en su cuello. Para que se hagan una idea, eso no ocurre de la noche a la mañana. Esto significa que el animal se trancó en una red de enmalle cuando era pequeño y el animal creció con eso en el cuello. El animal crece, el plástico no. Así que a la larga eso condena al animal a una lenta y muy agonizante muerte. Pero por suerte ahí estábamos. Richard Tesore va tras él, la primera, el animal se escapa. No pasa nada, porque eventualmente termina saliendo, porque una herida así de profunda en contacto con el agua salada es una agonía. Así que sale, ¡boom!, lo capturamos. Así que eventualmente lo llevamos al centro, en donde se le retira la red de pesca. Así es. Si es que esto les parece gráfico, pues quédense tranquilos que hay material mucho más fuerte, pero con ciertas barreras para tampoco dejarlos traumados. Este ejemplar, por suerte, lo aguantó bien. Se le retiró la red, se utilizó vitaminas, antibióticos, un spray plateado para protegerlo de la miasis, que es la infestación por larvas de mosca. Eventualmente la herida cicatrizó y el animal fue reinsertado. Bueno, este caso tuvo un final feliz. Pero ojalá fuese así con todos. Ojalá. El siguiente caso es uno particularmente especial. Pingüino de Magallanes, Sphenicus magellanicus. Ave marina, una de las 18 especies de pingüinos que habitan en el mundo, una de las 4 que se han registrado en territorio uruguayo, la más común que viene, porque si bien se reproduce en la Patagonia chilena, en el sur de la Argentina, en el archipiélago de Malvinas, eso solamente es la puntita del iceberg. La verdadera distribución de esta especie está en el mar, porque esta es un ave que habita en mar abierto. Solo sale en la tierra para cambiar las plumas y criar. O morir. Cuando no están en tierra, su hogar es el Océano Atlántico Sur,
y sus terrenos de alimentación llegan a estar hasta el norte como Río de Janeiro. Así que no debería ser sorpresa, teniendo en cuenta esas cosas, que durante el invierno no es raro ver pingüinos pescando en aguas uruguayas. Difícil hoy en día hacerlo sin jugar inconscientemente a la ruleta rusa. Estamos a mediados de 2019 y me cuentan de que hay 3 pingüinos en el puerto de Piriápolis, protegiéndose de las aguas un poco más agitadas que ven afuera, pescando y esperando a su momento para poder almacenar un poco más de grasas antes de volver a mar abierto. Termina las clases, el auto rayán y salgo volando del puerto, porque quería hace mucho tiempo fotografiar pingüinos que no estuviesen o en rehabilitación, o en cautividad, o en un museo, dice Carlos. Llego, veo el primer ejemplar, empiezo a bombardearlo en imágenes, pero me quedo ahí quieto porque la clave cuando haces observación de aves es tratar de ser paciente, no hacer movimientos bruscos, achicarte y esperar a que ellos solitos se presenten y hagan su magia, la cual es básicamente desenvolverse, hacer sus comportamientos naturales frente a vos. Pero pasaba el tiempo y cuando esperaba 3 pingüinos yo solo había uno. Pero ¿y los otros 2? ¿Qué fue de los otros pingüinos? ¿Se habrán ido ya? Bueno, de pasar a estar un buen rato quieto ahí, observando el primero, decido explorar el resto del puerto, a ver si logro dar con los 2. Y lo consigo, pero no de la forma que quisiera. El segundo ejemplar estaba en otro lado del puerto, cruzando parches llenos de polución plástica y aceite de tanques de embarcaciones. Y el tercero ya se lo había reunido con sus ancestros, prácticamente. En un gran islote de plástico donde se ve perfectamente el plumaje extremadamente aceitado, pero al mismo tiempo una tanza de plástico en las patas. Las patas de los pingüinos sirven como timones para controlar la dirección cuando están persiguiendo peces a alta velocidad bajo el agua. Eso le impide al pingüino perseguir peces. Se murió de hambre. Por suerte los otros 2 esquivaron todas esas balas y desaparecieron en mar abierto una vez pescaron lo suficiente. Pero en la actualidad, pues, cada vez son menos los que tienen esta fortuna. Pero no hay seguramente ningún caso de una especie de fauna marina que esté siendo golpeada tan duro y tan bajo como lo es la tortuga marina verde. Chelonia midas, una especie muy conocida por los grandes animales de hasta 200 kilogramos y más de 1,5 metros de longitud que se pueden ver en playas del Caribe, del norte del Brasil, del norte y centro de las costas del oeste africano, aunque de hecho se puede encontrar en todos los océanos. Pero sobre todo los ejemplares más grandes se ven en aguas tropicales. Uruguay es un destino turístico y de alimentación para jóvenes, tortugas jóvenes como esta, 50-60 centímetros, 8-10 kilitos nada más. Son todos animales jóvenes, porque cuando no tenés la prioridad de hacer más tortuguitas, sos libre de turistear un poco más. Al menos hasta que vuelve el invierno y el animal, por lo general, regresa a latitudes más tropicales. Por supuesto, incluso cosas así de simples son cada vez más complicadas. Casi finales de año prácticamente, diciembre de 2017, salgo yo mismo a patrullar una playa, la cual he estado patrullando desde hace varios años, donde fue básicamente donde me entrené en cuanto a la fotografía de fauna. Y veo a lo lejos un bulto que parecía una especie de piedra inusualmente ovalada, con extremidades. Empiezo a trotar, llego, veo que era una tortuga marina verde, con una gran cantidad de algas y percebes encima, lo cual era una señal de que este animal había sido pescado desprevenido por el invierno. A veces ya sabes, cuando estás turisteando, pasa muy bien, te quedas dormido y te agarra al final de la temporada. Y cuando les pasa eso a las tortugas,
entran en estado de drumación, porque al ser animales de sangre fría, que regulan su temperatura con la del entorno, los latidos de su corazón, entre más y más baja la temperatura, más y más despacio empieza a latir. Como resultado, su cuerpo cada vez les cuesta más pues controlarlo. Se van como poniendo letárgicas, lentas. Así que como resultado, como última medida de supervivencia, entran en un estado de animación semisuspendida, donde ellas se quedan en el fondo, estando casi como las piedras, de ahí que terminan pareciendo como que hacen cosplay o disfraz de una piedra, con cubiertas de algas y moluscos. Me acerco al animal, pensaba que eso era todo, pero luego noto marcas de cortes en una aleta que estaba muy flaca. La veo en la becha, el animal está muerto, no se mueve ni nada. Me arrimo, lo observo bien de cerca, cuando de repente un ojo se mueve un poco. Este animal, me doy cuenta inmediato que ese animal estaba ahogando, era un caso de ahogamiento por lo que creía en aquel entonces que era su letargo. La agarro, la alejo del mar, empiezo a hacer algo de primeros auxilios que aprendí que se hace para tortugas marinas, escupe el agua y sale larga un respiro. Estaba como, ok, se puede salvar. Alerto de inmediato a Richard, se llevan al animal. Ok, con los dedos cruzados, esperando que se salve cuando no lo logra. 2 días después, el animal estira la pata. Y para mi horror, no era ahogamiento lo que tenía. Después de su fallecimiento, se realizó una necropsia del animal. ¿Y qué resulta que tenía dentro? Ahí se pueden ver el proceso de extracción de una manera semigranulada para no quedar excesivamente traumatizados. Pero al final del video pueden ver que era una bolsa plástica de más de 2 metros de largo. Y junto con ella, una serie de tazas de pesca. No era solo ahogamiento, era una obstrucción intestinal. ¿Por qué? La gente debería hacerse más esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la tortuga marina es un animal tan particularmente vulnerable a esto? La tortuga marina es más antigua que los anillos del planeta Saturno. Tienen 100 millones de años, para que entiendan. Las tortugas marinas, más de 220 billones. Estamos hablando del último reptil marino que habita en nuestro planeta desde la época de los dinosaurios, cuando había mosasaurios, ya saben, ese del mundo jurásico que exageraron el tamaño, que parece un monstruo de pesadillas, los plesiosaurios que inspiraron al monstruo del lago Ness y muchos otros. Lo que antes era todo un abanico de reptiles marinos se redujo a esto, las tortugas marinas. Siendo tan primitivas y priorizando las adaptaciones físicas, el tema mental no lo tiene muy desarrollado, que digamos. De una manera tan primitiva, y teniendo en cuenta que existen hace más de 200 millones de años, los plásticos apenas 200 años, bueno, no es sorpresa que ella no sepa distinguir una bolsa de un agua viva, una de sus comidas favoritas. Eso, y tampoco ayuda el hecho de que los animales jóvenes, a diferencia de los adultos, son más carroñeros, no solo comen algas. Comen también a veces algún pulpo, algún calamar, algún pez moribundo, en fin, pueden carroñar. Cualquier cosa que esté flotando la van a intentar comer, pero ahora flota más plástico que carroña. Así que, teniendo en cuenta eso y toda la gran cantidad de amenazas que enfrentan, polución por hidrocarburos, la subida del nivel de la temperatura del mar, caza furtiva, robo de huevos, cuando ya de manera natural, si 2 crías de tortuga marina sobreviven de entre 1000 a 10.000 de las que nacen en nidos, eso se considera casi milagroso. No debería extrañarles que la tortuga marina verde está catalogada como en peligro de extinción. Así que estos son básicamente los 3 ejemplos de una imagen mucho más grande, de algo que está pasando en todo el planeta. Allí ya pueden tener, ahí ven perfectamente una serie de datos científicos de todo lo que ha estado ocurriendo, pues prácticamente desde la inversión y la diversificación del uso de los plásticos, porque al no ser biodegradable,
contrario a lo que dicen que tardan 450 años una botellita en descomponerse, no se descomponen, se desintegran. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Imaginen esa botella que flota en el agua o que va en la arena. Esa botella, háganse una idea, yo mismo he encontrado basura con letras chinas y coreanas en mis playas locales. Las corrientes, el viento, los rayos solares y la radiación ultravioleta de ellos, al empujar, al golpear y al rozar completamente los plásticos, hace que con el tiempo las moléculas que lo componen, los vínculos entre las moléculas, se vayan haciendo más y más frágiles hasta que el plástico empieza a deshacerse en microplásticos. Y los microplásticos son básicamente el mayor dolor de cabeza con el cual está lidiando toda la fauna. Solo para que se hagan una idea, tan solo en fauna marina ya se han encontrado plásticos en los cuerpos de más de 2000 especies. Y esa lista sigue creciendo. Por supuesto, puede sonar como algo particularmente fastidioso y que no es nada fácil de deshacer. Y tiene razón, no lo es. Hacer daño siempre es mucho más difícil que curar, pero, gente, somos seres humanos. Si somos tan capaces obviamente de destruir, de contaminar, tanto con los plásticos que desechamos, como lo que utilizamos para hacer dichos plásticos, que es lo que genera la crisis climática, el cambio climático, como le quieran llamar, que es básicamente la subida que desestabiliza los ciclos ambientales, lluvia de las estaciones. Sí, es difícil, pero no es imposible. Recuerden, gente, si somos tan capaces de destruir, de hacer daño, o sea, háganse una idea. Hay una serie de dichos, por ejemplo, uno de mis motos favoritos de Confucio, que es siempre mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. Pero hay uno en particular que me gustaría compartir con ustedes, que es de el científico que hizo posible la bomba atómica. Sí, esa cosa que utilizan en ciertos países para chantajear, para causar miedo y todo eso, esa tecnología puso gente en la luna y manda satélites al espacio, mandan robots a Marte. Los drones con explosivos que están devastando algunas ciudades, en un país como Ruanda, donde un gran amigo mío estuvo allí, están hoy en día repartiendo medicinas a poblados remotos, reduciendo la mortandad en hospitales en un increíble 88%. En fin, lo que dijo este científico es que todo aquello que el ser humano descubre, todo aquello que inventa, es una llave para las puertas al cielo, pero esa misma llave también puede abrir las puertas al infierno. La ciencia no nos dice cómo usar dichas llaves, solo las encuentra o las predice. El uso que le demos a dichas llaves, nos parezcan buenas o malas a simple vista, depende no de la llave, porque ella no tiene conciencia. ¿Quién la tiene? Nuestra propia especie. Por eso mismo es que estoy aquí para compartir estas anécdotas y muchísimas otras cosas más, pero seamos honestos, para motivar, educar, podría estar acá 1000 años, pero para presentarles una de las brillantes estrategias que se están utilizando para combatir la polución plástica, para eso mismo es que está Juan de Plasticoin para tomar a continuación mi lugar. Muchísimas